Pues vamos a empezar por el principio. Annabelle, como habéis visto en las películas de James Wan, de Conjuring, las propias películas de Annabelle, tiene un aspecto totalmente diferente a como es la muñeca real. Ya lo habéis visto que para el cine siempre intentan hacer muñecos terroríficos para meterte en situación y que den más miedo. Pero nada más lejos de la realidad, porque Annabelle realmente era una muñeca de trapo, tenía el pelo rojo, de lana, la naricilla era un triángulo. Bueno, ya lo habéis visto en la foto, porque Annabelle era una Raggedy Ann. Exactamente. ¿Y qué son las Raggedy Ann? ¿Cuál es el origen de esta muñeca? Pues para saber el origen de esta muñeca nos tenemos que remontar a los años 10. Y en los años 10 había una niña llamada Marcela que un día se presenta a su padre con una muñeca de fabricación casera que ella había hecho y a la cual le había pintado ella misma la cara. Entonces el padre la ve, le gusta lo que ve y pretende mejorarla. ¿Y qué ocurre? Que entonces, sacando un libro que había por ahí en la biblioteca, un libro de poemas del autor James Whitcomb Riley, dentro de ese libro hay dos poemas, que uno era El hombre Raggedy y otro era algo así como La pequeña huérfana Annie. Y entonces ahí es donde surge el nombre de Raggedy Ann, mezclando los dos poemas, Raggedy y la huerfanita Annie, y de ahí surge Raggedy Ann. Este hombre no es ni más ni menos que Johnny Gruelle. Y Johnny Gruelle, en el año 1915, consigue la patente para crear una serie de libros infantiles que él mismo escribe y también ilustra. Y estos libros son los de Raggedy Ann. Y la primera edición data de 1918 y allí vemos las primeras aventuras de esta muñeca. Y de hecho se titula Las aventuras las historias de Raggedy Ann. Y en el 1918, cuando salió este primer libro, de una serie muy larga, porque luego sacaron un montonazo de libros más, pero en 1918, al menos las primeras ediciones iban acompañadas de una muñeca Raggedy Ann. Imaginaos lo que sería a día de hoy conseguir una de esas muñecas de trapo que acompañaron las primeras ediciones del libro. Sí. Será imposible porque debieron ser copias muy limitadas y estamos hablando de 1918. Bueno, pues 2 años después, en 1920, salió un segundo libro, pero esta vez se tituló Las aventuras de Raggedy Andy y se trataba del hermano de la muñeca Raggedy Ann. Y esta vez era un chico que iba vestido con un traje de marinerito. Y a partir de ahí todo se disparó, empezaron a sacar libros y libros y libros y se extendió la cosa pues hasta los años 40. Creo recordar que hasta 1944 este autor estuvo sacando novelas infantiles sobre estos dos muñecos, había de todo. Pero ¿qué ocurre? Que su hija Marcela, a la edad de 13 años, después de haberse vacunado de viruela, fallece. Y es entonces cuando su padre, en el seno de su familia, le echaron la culpa a las vacunas y Raggedy Ann, lo que es la muñeca, se ha convertido como una especie de icono antivacunas. Hostia, curioso. No tenía ni idea de eso. Es que es una historia muy peculiar. Se quedaron muy resentidos por la muerte de su hija Marcela y este es curioso porque además murió justo después de la vacuna de la viruela. La vacunaron en el colegio y por lo que fuera, no estoy diciendo que fuera por la vacuna, pero ellos, los padres, lo interpretaron así. Sí. Y así curioso. Y a partir de ahí, pues bueno, como que enloquecieron un poco y la muñeca se ha convertido como una especie de símbolo antivacunas. Muy curioso, sí. No sabía ese dato yo, joder. No, yo tampoco, la verdad que no. No, yo tampoco lo sabía, pero investigando y tirando del hilo vas descubriendo cosas que a priori no sabes, pero que, hostia, son muy interesantes. Muy bien. Sí, te iba a preguntar. Y el caso de Annabelle, ¿dónde da comienzo, no? Claro, y ahora viene, esto es la introducción a lo que es la verdadera Raggedy Ann. Y ahora viene el caso Annabelle, que el caso Annabelle ya nos tenemos que remontar a los años 70. Creo recordar que era 1975, era la mitad de los 70,
cuando una chica llamada Donna recibe una muñeca, le regalan una muñeca, Raye Diane, una de estas muñecas de las que hemos estado hablando. Sí. Al principio le gusta mucho, la tiene incluso puesta en su cama, pero pasados unos días la muñeca empieza a desaparecer, a cambiar de sitio y empiezan a pasar cosas muy extrañas en el seno familiar. A tal punto que Donna se asusta mucho y llama a su novio y a su novio no le gusta nada la muñeca, le da muy mal rollo, incluso hay declaraciones de él que afirma que la propia muñeca se le ha puesto encima, a lo mejor mientras estaba durmiendo o algo así, entiendo yo, y se despertó con la muñeca encima y que le estaba intentando estrangular, le faltaba el aire. Y bueno, el caso es que al final, con todo esto de la muñeca, decidieron acudir a una medium. La medium fue a su casa y estuvo allí investigando, haciendo sus historias y llegó a la conclusión de que la muñeca estaba poseída por una niña de 7 años que supuestamente había sido asesinada allí, años atrás. Sí. Esta niña se llamaba Annabelle Higgins. Exactamente. Y esa en teoría debería ser la Raye Diane que tenía ella. O sea, la Raye Diane... Pero claro, es curioso porque de esta niña, de Annabelle Higgins, tampoco hay constancia de que ella tuviera una propia Raye Diane. Sí, sí. A ver, porque Raye Diane era de Donna, realmente, de esta estudiante de enfermería. Sí, no, aparte que no es la misma muñeca, si te fijas. No, esta debe ser... Esta parece como un tamaño superior, ¿no? Parece un poco más grande. Sí, aunque la que tienen los Warren es tocha, ¿eh? Es bastante grande. Sí, es grande. Sí, podría ser, pero no, yo creo que no es. En este caso no. Bueno, pues sí, continuamos con la historia de Donna. La medium le dijo que el espíritu de esta niña estaba ahí. Y claro, Donna y su entorno familiar, digamos que se compadecieron un poco, les dio un poco de pena y decidieron, como era el espíritu de una niña pequeña que había muerto en circunstancias trágicas, les conmovió un poco y decidieron, aún así, tener la muñeca y pasar un poco del tema de que estuviera maldita o de que pudiera ocasionar algún mal. Pero la cosa no pudo ser, pasó el tiempo, cada vez los hechos paranormales se volvían más violentos, hasta tal punto que tuvieron que recurrir a la famosa pareja de demonólogos ocultistas y todo esto, que son Ed y Lorraine Warren, que ya los conoceréis. Sí, estos dos. Esta gente se dedicaba a coger objetos malditos o supuestamente malditos y ponerlos a buen recaudo dentro de un museo que ellos mismos fundaron, que es el Museo Warren. Y allí tenían pues objetos supuestamente malditos de todo tipo. Se dedicaban de hecho a ello. Entonces los Warren acudieron a la casa de Donna y descubrieron que realmente lo que había dentro de la muñeca no era el espíritu de una niña pequeña llamada Annabelle, sino un espíritu muy impuro que resultó ser un demonio de la Goecia, llamado Malthus o Jalpas, conde Jalpas, también conocido. Es un demonio muy conocido dentro, si conocéis el entorno de la Goecia, sí. Hay 72 demonios, se supone que son los demonios que el rey Salomón atrapó en vasijas. Sí. Bueno, esto si queréis ya discutiremos más adelante, porque esto es todo muy discutible, muy relativo porque realmente el arte de la Goecia, yo lo llamo el arte de la Goecia, lo que es todo esto, no viene del rey Salomón realmente, ya es algo propio ni siquiera de la Edad Media, es propio de la Edad Moderna. Estamos hablando de año 1500 y pico, cuando surgieron los primeros tratados de estos de demonología, donde se describía este tipo de espíritus infernales, supuestamente demonios, lo que conocemos como demonios, y habría que entrar también en qué es un demonio. Y a partir de ahí, pues ya surgieron varios tratados que trataban este tema. Yo tengo por aquí, por ejemplo, este libro, que es La Goecia, la clave menor del rey Salomón,
que aparentemente pone que es de Aleister Crowley, pero Aleister Crowley digamos que lo continuó. No es propio de él, es de Samuel MacGregor Matters, que este hombre era de una sociedad secreta que era la Golden Dawn, Golden Dawn. la aurora dorada. Sí. Y tengo aquí seleccionado un marcapáginas donde podéis ver, a ver si lo veis. Espera, que lo pondré en grande para que se vea bien, para que puedan verlo. Por aquí. No, miento, aquí. Alfa. Sí, este sería el símbolo, ¿no? Este sería el sello o el sigil. Y según este libro, definen a Halfas como Halfas o Malthus, conocido también como Maltas. Es un gran conde y aparece en forma de paloma torcaz. La forma que se le ha dado, si habéis visto los dibujos de la Goecia, pues es eso, una paloma torcaz. Que mucha gente cree que es un cuervo, pero realmente no es un cuervo, es como, pues eso, una paloma torcaz. Y habla con voz ronca. Su oficio es construir torres y armarlas y enviar a los guerreros a sus sitios. Rige 26 legiones. Este es su sello, el que os he enseñado antes, que es el sigilo. Pues supuestamente este fue el demonio que descubrieron los Warren y que estaba dentro de la muñeca Annabelle. Ni que decir tiene que se llevaron la muñeca, ya la gente esta Donna y compañía no la querían ver ni en pintura, casi mata a su novio. Y esta es la muñeca y yace bajo llave en el Museo de los Warren desde 1975. La tienen en esa urna de cristal y de hecho hubo hace no mucho unos rumores que decían que la muñeca se había escapado. Es todo mentira, es todo fábulas de internet. Sí, esto fue una propaganda. Sí. La película de Annabelle vuelve a casa. Fue cuando iban a sacar esta película y fue un tema de marketing puro y duro de la película, pero bueno, hubo mucha gente pues, que pensaba que había desaparecido la muñeca y que lógicamente, pues bueno, con todo lo que arrastra el mito de la misma, pues estaba la gente nerviosa, ¿no? Pero no, al final fue eso, un ejercicio de propaganda de la distribuidora de la película y nada más. Le salió de puta madre, porque claro, luego todo el mundo se interesó en la muñeca real, porque había gente que no sabía cómo era la muñeca de verdad. Sí, claro. Claro, lo que hablábamos al principio, lo que comentabas al principio, ¿no? O lo que he dicho también cuando he hecho la introducción, ¿no? La imagen que tenemos normalmente en el cine, ¿vale? Luego hablaremos de otro personaje muy famoso de los años 80 en el cine, otro muñeco maldito, que está basado en un muñeco totalmente diferente a como es, ¿no? Pero tendemos en el cine darle un aspecto mucho más aterrador, más siniestro supongo que también para captar, ¿no? Estamos hablando de cine de terror. Quizá una muñeca como Annabelle de trapo en una película de terror no funcione exactamente igual que pueda funcionar otra, ¿no? Entonces es lógico, yo creo que es normal. No, pero además la muñeca Annabelle cinematográfica a mí me parece muy chula, mola mucho, pega mucho en el universo de James estéticamente Wan. Estéticamente es muy chula. Sí. Yo a la Annabelle antigua, o sea, la Annabelle real, la de trapo, realmente sí que a lo largo de los años, antes de que se pusiera de moda todo esto, sí que es una muñeca que veías repetidas veces en muchos sitios. Sí, es recurrente. De hecho, sacaron una serie de animación. En los 70 había películas animadas y luego ya en el año 88 creo que sacaron una serie de animación. Y donde salían los dos, Raye Diane y Raye Diandi. Sí, salía, claro, el hermano también, pero ya te digo, pero que salen hasta en videoclips de música y todo. Bueno, y voy a aprovechar para sacar 2 discazos de la banda Annihilator. A los que os guste el metal, lo reconoceréis enseguida. Sí, claro, que es famosa también por esta portada. El Alice in Hell, y si veis, esto está lleno de muñecas Raye Diane. Sí, espérate que te lo pongo en grande. Sí. Joder, es un discazo además, ¿eh? Sí. Y aquí veis la muñequita, la silueta. Ahí amenazante. Pero es que la escalera está petada de Raye Diane también. Y el videoclip de la canción de Alison Hell sale también. Y luego por otro lado tengo este otro que es el Never Neverland. Y aquí también podemos ver a la Raye Diane. Que este es el segundo disco de Annihilator.
Sí, es curioso cómo, en la cultura popular, Raye Diane es una muñeca que lo ha petado y de hecho sigue, la siguen sacando a día de hoy.